tenía que, es algo importante de dos aspectos. Cuando San Juan el Evangelista usa esa frase, tenía que, está comunicando que esto, lo que Jesús está haciendo, es parte importante de la voluntad del Padre. Jesús vino, la palabra se hizo carne por una de las razones para rescatarnos del pecado, pero también para revelar el Padre. Entonces, cuando en el Evangelio de Juan escuchamos esa frase, tenía que, está hablando de cumplir la voluntad del Padre. Entonces, es decir, que ese diálogo con la mujer samaritana era parte de la voluntad de Dios. Entonces, también podemos confirmar ese tiempo uno a uno, ese anhelo de Jesús de pasar tiempo con nosotros, es parte de la voluntad del Padre. Y también cuando yo leo ese versículo 4, tenía que, también escucho un añoro de Jesús, tenía que pasar, y donde dice versículo 4, tenía que pasar por Samaria. Y Samaria para los judíos era un lugar bien pagano para los judíos. Samaria era parte del reino de Israel que había separado del reino davídico hace años. Entonces los judíos consideraban los samaritanos como medio paganos, un poco judío, un poco con otras culturas, y los samaritanos habían mezclado con otros tipos de dioses. Su cultura no era limpio para los judíos. Entonces, para mí es interesante que Jesús no, ahí dice, tenía que pasar por ese lugar pagano, era parte de la voluntad del Padre. Entonces, no solamente la mujer samaritana, pero Jesús también tiene que pasar por los lugares en ti y en mí, donde todavía es pagano, donde todavía hay otros dioses, igual como Samaria. Jesús tiene que pasar, quiere encontrarnos justo en los lugares que menos esperamos. Y para los judíos, Samaria era un lugar menos esperado. Entonces, ese versículo 4 y 5, hablando de cómo Jesús tenía que pasar por ese lugar, también es una invitación para nosotros dejar que Él entra por esos lugares que pensamos, oh, Él no quiere ir ahí, ¿no? O Él seguro no esto. No, las escrituras de Juan hoy día están invitándonos a dejar que Jesús entre justo ahí. Y si vemos en Juan 4, versículo 7, leemos, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. San Pablo dice en una parte en Corintios que Él se hizo pobre para que nosotros nos volvamos ricos. Y en Filipenses 2:5 en adelante, siendo de condición divina, se rebajó a sí mismo. Y aquí vemos Jesús, el que está completo en sí, feliz en la Trinidad, Dios Todopoderoso, dice, dame de beber. Entonces, Él pide a la mujer samaritana que le dé agua. Entonces, de alguna manera, como que se hace el necesitado y le hace la pregunta, le pide esto a la mujer samaritana. Y Él hace lo mismo a cada uno de nosotros. Él desea nuestro tiempo, desea nuestra lealtad, desea nuestro amor, desea nuestra amistad. Él siendo Dios y completo, es el que se hace como el necesitado, se hace pobre, y este es para bendición nuestra, este es para nosotros, para hacernos a nosotros ricos, no para que el amor que está en Él puede estar en nosotros, para que su gozo llegue a su plenitud en nosotros. Y entonces cuando Él nos pide, dame de beber, cuando nos pide, dame tiempo en tu día, dame tiempo en la confesión, anda a confesar, ven y encuéntrame en la confesión, dame de beber de tu tiempo los domingos, pasa tiempo conmigo. Él se hace el necesitado y es para bendición nuestra. Cada segundo y cada momento que estamos con Él es bendición nuestra y eterna. Y también vemos que se hace el necesitado en los necesitados, en las personas, en nuestros familiares que quizás necesitan nuestra atención, necesitan nuestro amor, necesitan nuestro cariño y nos pide, dame de beber, porque dice en Mateo 25, lo que hiciste a los más pequeños, lo hiciste a mí. Entonces, sea en mi familia, sea en los pobres, cuando yo
me apiado y tengo compasión y doy mi tiempo, doy mi dinero, doy mi limosna, doy mi amor, mi cariño, mi atención, mi interés, estoy satisfaciendo ese deseo de Jesús que dice, dame de beber. Y que Mateo 25 dice, de eso vamos a ser juzgados. Y los que no le dieron no van a ir al cielo, dice, porque lo que no hiciste a lo más pequeño, no lo hiciste a mí. Entonces es un momento y realmente somos nosotros los beneficiados y bendecidos a darle de beber a Jesús a través de los demás que necesitan y a través de los tiempos que le damos de nuestras vidas. Y ahí me encanta después que Jesús dice, dame de beber, que es algo lindo que podemos repetir durante el día, hacernos recordar de ese anhelo de Jesús, dame de beber. Es lindo cómo la mujer samaritana, como Nicodemo en Juan 3, queda en el diálogo, aunque no entiende lo que está pasando, porque era algo bien raro por un judío hombre entrar en una conversación con una mujer a solas. En ese tiempo hubiera sido bien raro, pero me gusta que va, no sale de la escena, no escape, sigue ahí y lanza la pregunta, ¿cómo tú siendo judío, estoy en versículo 9, como tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana, justo confirmando lo que estábamos diciendo para los judíos? No mezclaban con los samaritanos para nada, pero ahí está Jesús queriendo encontrarnos donde menos esperamos. Y versículo 10, yo sé que Padre y yo, los dos tenemos tanto para comentar de versículo 10, porque uno puede hacer un retiro entero sobre la respuesta a esa pregunta que lanza la mujer samaritana. En versículo 10, Jesús dice, si conocieras el don de Dios. Y ahí yo voy a enfocar y de ahí yo sé que Paddy tiene más también para comentar, pero esa frase como dame de beber es otra frase que podemos repetir y dejar que se profundice en nuestro corazón. Si conocieras el don de Dios, otra vez escucho ese sed de Jesús, que realmente conozcamos a Él, quién es y el don que Él quiere dar a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas si, como dice Jesús, si conocieras el don de Dios? Y ahí Él sigue, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Entonces, no es solamente cualquier hombre hablando, entrando en diálogo con la mujer samaritana, es Jesús. Y si hubiéramos sabido, ¿no?, en tantas ocasiones el valor de pasar tiempo con Él, de conocer el don que Él quiere darnos, esa vida eterna, wow, ¿qué pasaría? Y Jesús continúa y dice, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Y voy a pasarlo ahí al Padre a enfocar aún más probablemente en eso, pero ese agua viva, Él ha venido, Él ha muerto para rescatarnos del pecado y para que podamos vivir su mismo vida. Eso es su deseo. Él desea darnos un agua viva, un agua que no da sed después, un agua que su Santo Espíritu quiere, que no desea, no ha venido solamente para que vivimos una vida más o menos, pero como dice en Juan 4:10, Él habría dado agua viva, quiere llenar nuestra vida con su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo es una agua viva. Y mirando bien el versículo 10, si conocieras el don de Dios que acaba de leer la hermana, el don sumamente o el más, digamos, el don por excelencia es, como mencionó la hermana también, el Espíritu Santo. Ese es el don que vemos dado en el Antiguo Testamento. Vemos como momentos donde el Espíritu estaba sobre las aguas antes de en la creación. El Espíritu se apoderó de Sansón y lo hizo fuerte. Se apoderó de Gedeón. Estaba con David desde que el profeta Samuel le ungió y fue un rey grande, etc. El Espíritu de sabiduría que estaba sobre Salomón. Y finalmente Jesús viene a derramar ese don sobre toda la humanidad. Y lo que estaba en partes
y sobre ciertas personas en el Antiguo Testamento como un pregusto del Nuevo Testamento, ahora Dios lo da. Ese es el don por excelencia, el don del Espíritu que da vida, como dice agua viva, es un agua que da vida y que llega hasta la vida eterna. Y este es el don que costó la vida de Jesús. Él dio su vida para que nosotros, como dice Gálatas 4, nos volviéramos hijos adoptivos de Dios. Y en Juan 3, nacemos de nuevo por este Espíritu. Es el Espíritu que nos hace hijos, el Espíritu que nos hace convencer de nuestros pecados, de arrepentirnos del pecado, de lo que también San Pablo dice, el Espíritu que nos hace gritar Abba Padre, el Espíritu que nos hace decir Jesús es el Señor. Este es el Espíritu que nos transforma y nos diviniza, nos hace otros hijos en el Hijo y también, como dice 1 Pedro, nos vuelve partícipes de la naturaleza divina. Este es el don. Entonces, por eso Jesús dice, si conocieras el don de Dios, entonces, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú y yo realmente, como dice la hermana, tomamos el tiempo a conocer y darnos cuenta de este don, el Espíritu Santo, entonces esos momentos de oración, de pasar con él y el tiempo que le damos y en ese espacio de la misa, de la confesión, de Santísimo visitar, de la oración, de leer la palabra, el rosario, de ayudar a los pobres, de ir a visitar a los pobres, sería para nosotros no solamente, ay, tengo que ir a la misa, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que cumplir. Se volviera un encuentro con aquel que me quiere dar agua viva, un don de Dios, que si yo lo conociera, le pediría que me lo diera más. Y eso se vuelven oportunidades para nosotros a pedir más de su Santo Espíritu, como dijo Juan, que Él aumente y yo disminuye. Y entonces pediríamos más de ese don. Y eso es lo que pasa cuando vamos creciendo en la santidad y creciendo en tiempo con Jesús en la oración. Comenzamos a pedirle más. No, no solamente cosas, ay, quiero que me salga bien esto, que no llueva, que salga el torneo de básquet, que salga la evangelización esta semana y todas las cosas que queremos, pero pediríamos el Santo Espíritu de Dios que nos llene más, que nos transforme, que nos dé sus dones, sus carismas, y que nos llene de Él y que nos dé un amor, un corazón lleno de amor por Él y por los demás. Es un agua que si conociéramos el don. Y creo que reaccionamos mucho como la mujer samaritana y decimos, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, dudamos que Él realmente va a satisfacer nuestro corazón. Dudamos que Él puede. Dudamos que Él es capaz. Y dudamos que exista y que esas cosas de Jesús y su palabra y oración, dudamos que realmente es capaz de llenarnos, capaz de hacer una diferencia en nuestra vida, capaz de transformarnos, que no valga la pena. Más me importa sea, a ganar más dinero o jugar más videojuegos o, bueno, buscar consolación en el mundo, pero de que Él me va a satisfacer, que Él va a ser suficiente, que Él me va a llenar, que eso va a ser realmente grande, lo dudo como la mujer samaritana. Dudo que es capaz, no tenía balde, no creo que es capaz el Señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces también vemos, y como podemos decir, pensamos que otras cosas son mayor que él, mayor que el don de que él nos está dando. Por ejemplo, creemos que el curandero, que el brujo, que el dinero, que el título, que el trabajo, que muchas cosas son mayor que él. Y hacemos la misma pregunta que la mujer samaritana. ¿Serás tú mayor que estas cosas? ¿Serás tú mayor que Jacob que hizo este pozo? Y Jesús viene a decirnos sí. Jesús viene a decirnos que Él es el que va a poder satisfacer como nada y nadie puede satisfacer. No va a poder satisfacer con otra pareja, otro enamorado, otra enamorada, cambiar entre comillas mi sexo o lo que tú quieras decir. Él es el que va a llenar. Y esto es muy bueno también para los que están dedicados a la evangelización,
que no es nosotros que las personas necesitan, es Jesús que necesitan. Y nosotros podemos quizás ser en muchos momentos instrumentos de Jesús, instrumentos para llevarle a Jesús, pero nosotros no somos el Salvador, nosotros no somos esa agua viva. Y entonces también a veces podemos pensar nosotros que somos el agua viva y que somos indispensables o que somos la parte clave para la evangelización y sin nosotros y podemos hasta tratar de dar de beber a las personas de una forma que nos debilita a nosotros demasiado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que es Él que es el agua viva. Él que quiere dar esa agua viva, el Espíritu Santo. Y nuestro trabajo como evangelizador, como parte del core, parte de cualquier grupo en que estamos en la iglesia, es llevar a personas a tener ese encuentro con Jesús, a poder llenarse del Espíritu Santo. Nosotros sí somos instrumentos, pero Él es el agua viva, ¿no? Y Él es mayor que todas estas cosas. Y ahí terminando el capítulo, vemos en versículos 13 a 15, que Jesús nos aclara que hay dos tipos de agua. Hay dos tipos de agua. Hay un agua que cuando uno lo bebe, lo tiene sed de nuevo. Por más que lo bebe, tiene sed, tiene sed. Y hay otro tipo de agua, cuando tú lo saboreas, cuando tú lo bebes, nunca tendrás sed jamás. Entonces es importante, todos tenemos sed, todo ser humano tenemos sed. La cuestión, la pregunta es, ¿a qué agua vamos a beber? ¿Qué agua vamos a beber? Entonces Jesús no nos deja huérfanos y Él nos instruye qué agua tenemos que beber, porque yo creo que todos queremos ese agua que cuando uno lo bebe, nunca tiene sed. Y Jesús dice en versículo 13, todo el que bebe de este agua está hablando de las cosas del mundo. Hay un agua que el mundo ofrece, como está diciendo Padre, ¿no? Más trabajo, más dinero, más personas, fama, sea lo que sea. El mundo ofrece mentira, resentimiento, falta de perdón, un montón de cosas que el mundo nos ofrece para beber, porque otra vez todos tenemos sed, no hay nadie que no tiene sed. Y el mundo da una agua que dice Jesús en versículo 13, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Entonces, eso es una opción, es una invitación que Jesús está haciéndonos. Pero en versículo 14 aclara que hay otro tipo de agua. Qué importante. Entonces, hay algo que la plata, otra persona, circunstancias, títulos, no nos puede dar. Y él dice, pero el que bebe el agua que yo le dé, es decir, tiene que venir de él, no tendrá sed jamás. Yo creo que queremos ser de esas personas que bebe del agua que él da. Entonces, qué importante como mujer samaritana acercarnos a él, todo, no tener miedo, traerle aún esas partes samaritanas en nosotros que todavía no ha llegado Dios, entregarlo para que justo ahí él puede dar el agua que después que lo bebemos no tendrá sed. Jamás, jamás, jamás. Qué palabra importante. Y Padre, yo te doy el micrófono para terminar ahí, versículo 15. Y antes del 15 está el 14, solo para resaltar esa parte que no solamente, bueno, como dice la hermana de la agua, que ya no voy a tener sed jamás. Si eso se vuelve mi enfoque, como dice el Salmo 27, una sola cosa pido al Señor, permanecer en la casa del Señor. Buscaré tu rostro, Señor. Si yo me pongo mi enfoque en lo que dice Mateo 6:33, buscar primero el reino de los cielos